Bien, entonces, continuando, vemos esta pequeña clasificación de los betabloqueantes. Como les decía hace un momento, tenemos aquellos que son no cardioselectivos. Prácticamente actúan en diferentes niveles, ya sea a nivel muscular cardíaco, como también a nivel muscular arterial, como también a nivel bronquial. Entonces acá tenemos un ejemplo, el propanolol, tenemos el timolol, el sotalol, fármacos no cardioselectivos, ¿no? De estos tenemos en el mercado el propanolol, el sotalol, el timolol. El timolol lo utilizamos más para aquellas hipertensiones oculares, lo utilizan bastante los oftalmólogos. El propanolol sí lo usamos bastante también en pacientes que de repente tienen algún episodio de taquicardia supraventricular o en pacientes que están con taquicardias producto de la hipertensión y del hipertiroidismo. Sotalol recién se está incluyendo en el mercado. La verdad es que no hay mucho acerca de la utilización de este beta bloqueante a nivel cardíaco. Por otro lado, tenemos el pindolol, alprenolol y oxprenolol. No lo tenemos en el mercado estos fármacos o estos beta bloqueantes no cardioselectivos. No es necesario, por si acaso, tal vez es recordarlo. Por otro lado, los tenemos aquellos cardioselectivos. Por un lado tenemos el atenolol, muy buen beta bloqueante, el metoprolol, el bisoprolol. De estos, el atenolol tenemos en el mercado, bisoprolol también lo tenemos, incluso en la caja nacional tenemos estos cardioselectivos, menos el metoprolol, pero sí sé que en otros países, que en Brasil, un ejemplo, hay metoprolol. En Chile también hay metoprolol, en Argentina hay metoprolol, pero acá en Bolivia recién está un poco induciéndose la introducción de este beta bloqueante, que es mucho mejor que el bisoprolol y el atenolol. Por otro lado, el partolol y celiprolol no lo tenemos en el mercado, por si acaso. No tenemos para nada estos dos beta bloqueantes cardioselectivos. Tenemos otro grupo de beta bloqueantes que tienen un efecto no solamente beta, sino también alfa, y uno muy buen beta bloqueante alfa y beta con efecto alfa y beta es el carvedilol. Lo usamos bastante, sí, tiene un buen efecto para controlar la presión, pero les recalco, siempre que usemos, siempre que nosotros iniciemos un tratamiento con los beta bloqueantes, tenemos que utilizarlo en una tercera a cuarta línea, no como primera o segunda línea. Por otro lado, tenemos también el abetalol. El abetalol es un fármaco que se está introduciendo en el mercado. Este sí, ojo, muy importante, lo tenemos también incluso en presentación endovenosa. Sí, este medicamento hay en Argentina, no se ha introducido todavía a Bolivia por el costo, tiene un costo un poco elevado y el acceso a este fármaco lamentablemente en Bolivia es muy restringido. Esperemos que con el tiempo se pueda bajar costos y se pueda tener alcance, puesto que tener un beta bloqueante por vía endovenosa es lo más ideal para poder controlar algunos efectos como ser la presencia de taquicardias supraventriculares o pacientes que estén con una fibrilación auricular con altas respuestas ventricular. Por lo tanto, en estas situaciones nos quedaría muy bien un beta bloqueante que actúe de forma rápida y que tenga una presentación endovenosa. No son tan buenos, como les decía, controlando la presión. Si bien estos fármacos, en cierto sentido, también pueden actuar de forma mínima, por si acaso, en el sistema renina-angiotensina, especialmente inhibiendo la secreción de la renina por las células yuxtaglomerulares. Entonces, este hecho, en cierto sentido, influiría a nivel de lo que es también el control de la presión por este sistema y, desde luego, inhibiendo también el efecto de lo que corresponde a la aldosterona. Sabemos que el sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene diferentes actuares a nivel de lo que es la musculatura arterial y no solamente a nivel de esta musculatura, sino también a nivel de lo que es la aldosterona, favoreciendo la reabsorción de agua. Por ende, el bloquear este sistema influiría bastante también en cuanto a lo que es el control de la presión. Por lo tanto, ese es un efecto mínimo. No se confundan, en ningún momento estoy indicando que los beta bloqueantes tienen un efecto sobre este sistema de forma potente.
Si sabemos que los betabloqueantes son fármacos que van a actuar a nivel diferentes de los receptores beta, el efecto que estos presentan no es de un efecto deseado. Es más, ¿no? Yo he estado viendo algunos pacientes que son manejados con atenolol, un ejemplo, que es un betabloqueante cardioselectivo, pero más que controlar la presión, les bajan la frecuencia cardíaca. Todos los betabloqueantes van a disminuir la frecuencia cardíaca en mayor o menor medida. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta que utilizar estos medicamentos, estos fármacos, vamos en el sentido de que podamos en algún momento radicalizarlo al paciente. Cuando ustedes quieran utilizar los beta bloqueantes, tienen que ver siempre qué niveles de frecuencia maneja el paciente. Si tiene un paciente que está con una frecuencia cardíaca de 60, 58, qué sé yo, un nivel bajo, le dan un beta bloqueante y lo van a bajar más. Y pueden inducir a la presencia de alteraciones a nivel central, como ser mareos, incluso síncope. Y, bueno, pues condicionar alguna complicación por parte del paciente. Por lo tanto, siempre que ustedes quieren ser beta bloqueantes, deben tener en cuenta el nivel de la frecuencia cardíaca de ese paciente. Ya habíamos hablado de esto, la clasificación de aquellos fármacos cardioselectivos, no cardioselectivos, los beta bloqueantes que tienen efecto alfa beta, etcétera, ¿no? Entonces, en la clasificación ya previa. Mucho cuidado con utilizar los beta bloqueantes en aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad del nodo AB o del nodo sinusal. Aquellos, bueno, los estudiantes de práctica saben muy bien que en algún momento habíamos comentado de los bloqueos AB, ya sea de primer, segundo, tercer grado. Entonces, los bloqueos AB generalmente se deben por algún trastorno en el nodo AB, y sabemos que los beta bloqueantes actúan sobre este nivel. El que ustedes den un beta bloqueante en estos pacientes que tienen una enfermedad del nodo AB conllevaría a una alteración mayor y a un deterioro mayor de lo que corresponde el trabajo del nodo AB como tal. Entonces, no utilicen en pacientes con bradicardia, no utilicen en pacientes con enfermedad del nodo sinusal, donde el nodo sinusal puede estar enfermo, no utilicen en pacientes con alteraciones en el nodo AB, ya sea un bloqueo AB de segundo grado o tercer grado, donde el tratamiento en estas situaciones es la implementación de un marcapaso, ¿no? Especialmente del bloqueo AB de segundo grado MOVIT 2. MOVIT 1 generalmente no se indica implante de marcapaso. En aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada tampoco se sugiere utilizar los beta bloqueantes, puesto que estos actuarían en disminuir el trabajo, la fuerza de contracción y empeorar la insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estos pacientes que tienen una insuficiencia descompensada, no utilicen beta bloqueantes, porque sabemos que muy bien que ese corazón está cansado, está fatigado, y que nosotros le demos un beta bloqueante va a hacer disminuir su frecuencia cardíaca o disminuir su trabajo y por ende disminuir también el gasto cardíaco como tal. Se debe siempre utilizar este tratamiento con los beta bloqueantes en pacientes que tal vez ya están incluidos con tratamientos ya sean con IECAS, ya sea con ARA2, o ya sea con calcioantagonistas, o ya sea con diuréticos. Tal vez una vez agotado estos 4 fármacos que acabo de mencionar, sería bueno implementar un beta bloqueante si se quería el caso, o en todo caso, en todo paciente que presente una hipertensión más algún grado de alteración o taquicardia por parte del paciente. Bien, es muy importante saber que los beta bloqueantes no pueden usar en pacientes con angina de Prinzmetal. Ojo muy importante, la angina de Prinzmetal es aquel paciente que va a presentar vasoespasmos coronarios. Estos vasoespasmos pueden restringir el flujo en un área determinada del corazón y condicionar un infarto. Por lo tanto, el que ustedes utilicen un beta bloqueante también puede influir a nivel de lo que son los receptores, a nivel de la musculatura arterial, y favorecer una mayor alteración en lo que son estas anginas de Prinzmetal. Por lo tanto, no lo utilicemos. En cierto sentido, pueden producir hipotensión, sí, pueden producir hipotensión si es que ustedes le dan el tratamiento a un paciente que no requiere, ¿no?, el fármaco como tal, o en todo caso, paciente con bradicardia lo van a bradicardizar peor.
Entonces hay que tener mucho cuidado en la utilización de estos beta bloqueantes y especialmente, ¿no?, en aquellos pacientes que tal vez tienen algún trastorno metabólico como ser el feocromocitoma. Entonces también está contraindicado en esta situación. En pacientes diabéticos se aconsejan utilizar los beta bloqueantes por su efecto a nivel metabólico que condicionaría un trastorno mayor a nivel de lo que es la diabetes. Y también muy importante no utilizar los beta bloqueantes en aquellos pacientes que también tengan algún grado inicial de un bloqueo AB de primer grado, en aquellos pacientes que tengan una falla ya sea severa a nivel renal o hepático, o en mujeres embarazadas o que estén dando de lactar. En estas situaciones condicionan que ustedes no pueden usar un beta bloqueante, puesto que empeorarían o agravarían dicha situación, descompensando por completo al paciente. Bien, acá podemos ver una bonita imagen donde nos está mostrando las combinaciones que ustedes pueden hacer con los antihipertensivos. Si vemos bien acá, tenemos una línea verde que nos indica las combinaciones buenas que pueden hacer. Y hay una línea roja, esa es la combinación que ustedes jamás deben utilizar. Los ARA2 y los IECAS jamás se deben combinar por su efecto en el sistema, el mismo efecto que tienen a diferente nivel en el sistema de renin-angiotensina. Por favor, no se olviden, alguna vez en práctica les pregunto a los estudiantes y me dicen, no, IECAS y ARA2, hay que darle enalapril y losartán. Entonces, esa es la combinación que jamás se debe hacer. Por eso está con línea roja. Les recalco nuevamente, la línea verde son combinaciones buenas que pueden utilizar. Si vemos acá, los ARA2 pueden combinar con los calcioantagonistas. Los ARA2 pueden combinar con los diuréticos. Los ARA2 los diuréticos pueden combinar con los ARA2, los diuréticos pueden combinar con los calcioantagonistas, los diuréticos pueden combinar con los IECAS, ¿no? Y bueno, pues y así, ¿no? Igual lo mismo, los calcioantagonistas con los ARA2, con los IECAS, con las tiacidas. Entonces son combinaciones aceptables y que van dentro del marco de poder controlar mejor una hipertensión grado 2 especialmente. La línea negra discontinua nos está mostrando algunas combinaciones que podemos hacer, pero bueno, no están dentro de lo que es un buen control de la hipertensión, ¿no? Y ahí tenemos los betabloqueantes, lo que les decía. El uso de los betabloqueantes con los diferentes antihipertensivos no es buena. Por eso les recalco nuevamente, tenemos que tener mucho cuidado en la utilización. Sí se ha visto que los diuréticos tiacídicos con los betabloqueantes, como podemos ver acá, es una línea verde, pero discontinua. ¿Qué quiere decir? Que puede ser una alternativa dentro del tratamiento del control de una hipertensión. Es la única, ¿no? Pero el resto, que está de color negro, la verdad, les recalco nuevamente, utilizar un betabloqueante no se sugiere como tratamiento de primera línea. Bien, entonces es una bonita imagen que nos da una idea de lo que ustedes pueden hacer y las combinaciones que sí están aceptadas, las que no están aceptadas y las que tal vez por XZ motivos pueden utilizar como alguna excepción o como excepcionalmente utilizando los beta bloqueantes con la combinación del resto de los antihipertensivos. Ahora, muy importante para todos ustedes, existen diferentes clasificaciones de la hipertensión. Actualmente la más aceptable y la que se extrapola a nuestro medio sudamericano, ya sea Brasil, ya sea Chile, Bolivia, etcétera, la que se extrapola mejor es la clasificación de la hipertensión arterial según la JNS8. Esta es la clasificación que ustedes tienen que dominar, la que mejor, desde luego, podemos manejarla para el tratamiento con los antihipertensivos. Entonces, siempre que tengan una presión sistólica menor a 120, la sistólica, y menor a 80, se va a considerar como normal. Aquella presión cuya sistólica que vaya de 120 a 139 y la diastólica de 80 a 89 se considerará como prehipertensión. Y les hago recuerdo, en la prehipertensión no se da tratamiento con antihipertensivos. Lo único que aconsejamos es cambios en el estilo de vida del paciente, coma menos sal, haga algo de actividad física, coma menos grasas, disminuya la ingesta de masas, coma más verdura, más fruta, etc. Entonces, en un estadio
la prehipertensión, les recalco, nunca utilicen antihipertensivos. La hipertensión grado 1 dentro de la clasificación de la JNS8 va desde tener una presión sistólica de 140 a 159 y una diastólica de 90 a 99. Entonces acá ya se aconseja utilizar antihipertensivos, ya sea como monoterapia o en todo caso la combinación de dos antihipertensivos. En la hipertensión grado 2, donde la presión sistólica está igual o mayor a 160 y la presión diastólica igual o mayor a 100, ya se puede utilizar incluso la combinación de tres antihipertensivos. De repente acá pueden utilizar un calcio antagonista, un ARA2, más un diurético, que es una combinación muy aceptada, puesto que cada uno actuaría en diferentes niveles, ya sea los calcioantagonistas a nivel de la musculatura arterial, ya sea los ARA2 a nivel de lo que es sistemas de renin-angiotensina, y por último los diuréticos tiazídicos a nivel de lo que es los riñones, ¿no? Como tal. Entonces, acá pueden usar ya tres fármacos como tal. La hipertensión sistólica siempre tenemos que saber que puede ser considerada como aquella donde la presión sistólica sea mayor a 140 y la diastólica menor a 90, ¿no? De repente van a encontrar un paciente con 140, 80, 150, 80, de repente, pero ojo muy importante, estos valores dependerán si son normales de acuerdo a la edad del paciente, que lo vamos a ver en un momento más. Acá tenemos la clasificación americana. Esta es la clasificación americana. No se extrapola mucho en nuestro medio. De que pueden saberlo, pero bueno, pues les recalco, para el manejo de un paciente con hipertensión, mejor manejar la clasificación de la JNS8. Esta clasificación va desde tener una presión normal, una presión normal elevada, por así decirlo, una presión alta, grado 1, grado 2 y una crisis hipertensiva. Como vemos acá, los valores son un poco diferentes a la JNS8. Algo que es tal vez de calco dentro de esta clasificación es la crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva que donde el valor de la presión sistólica es mayor a 180 y de la diastólica es mayor a 120. Entonces, si ustedes tienen un paciente con estos valores, prácticamente estaríamos hablando de una crisis hipertensiva. Pero la crisis hipertensiva se divide en dos. Por un lado, una emergencia y por un lado, una urgencia. Una urgencia implica que, bueno, la presión esté mayor a 180 y mayor a 120, pero que no exista lesión a nivel de lo que es órgano blanco, como ser que una hemorragia, un ACV hemorrágico, o en todo caso algún problema a nivel cardíaco como ser una isquemia como tal, ¿no? Entonces, en estas situaciones, en una urgencia no hay nada de esto. La presión estará en estos niveles, pero el paciente no tiene ningún trastorno a nivel orgánico. Ya en una emergencia, bueno, pues la situación cambia. La presión está, desde luego, dentro de estos valores que estamos mencionando, mayor a 180 y mayor a 120, pero existe ya un daño a nivel de órgano blanco. Puede haber un ACV hemorrágico, donde, bueno, pues ya exista una alteración, un compromiso muy severo a nivel central, o incluso pacientes que se están infartando o tienen alguna lesión a nivel ocular. Entonces, ante estas situaciones hay que actuar de forma inmediata, no bajar muy rápido la presión y tratar siempre de bajar la presión de forma gradual para evitar el efecto rebote. Muy importante para todos nosotros. Estas son las recomendaciones que nos dan la JNS8 para concluir. En base a esto, ustedes tienen que iniciar el tratamiento. Muchos piensan y dicen, no, doctor, tiene 80 años y la presión tiene que estar menos de 120, 80. No, jamás. Hoy en día la presión la manejamos de acuerdo a la edad. Si yo tengo un paciente, una población general, o sea, una persona normal que tiene una presión menor, que tiene una edad mayor a 60 años, la presión normal para esa persona que tiene más de 60 años es menor a 150 la sistólica y menor a 90 la diastólica. En un paciente, por otro lado, la segunda recomendación que nos da la JNS8 nos dice, en una persona que tiene menor de 60 años, la presión puede ser considerada como normal, la sistólica menor a 140 y la diastólica menor a 90, ¿no? Entonces, yo tengo un ejemplo, un paciente que tiene 52 años
le tomo la presión, está a 130/80, está normal, porque es una presión normal para su edad. No queramos siempre llegar a 120/80, porque alguna vez me ha pasado que tengo un paciente con 80 años y le tomo la presión y está con 110/80 y está ahí con los efectos de la hipotensión. A veces estas personas que son, bueno, de edad avanzada, tienen calcificadas también las arterias y por ende, lamentablemente, esta presión de 180, 110/80, que en algunos de ustedes puede ser normal, para ellos ya se considera como hipotensión. Entonces, podemos darnos el lujo de manejarlo más, no bajar tanto la presión, ¿no? Por otro Doctor, una lado, pregunta. sí, ¿Cómo podemos diferenciar, digamos, en el caso de las personas mayores, cuando se trata de una presión normal en los valores que está diciendo o ya es una hipertensión? O sea, ¿cómo podemos diferenciar eso? mm, a ver, siempre que tú tengas un paciente, vas a saber la edad del paciente, ¿no? Sabemos que dentro de lo que es la anamnesis, sí o sí vas a saber la edad del paciente. Entonces, el momento que tú pasas y haces el interrogatorio y empiezas a tomar los signos vitales, tomas una presión, un ejemplo, de 140/80. Entonces, 140/80 va a ser normal e incluso el paciente no va a tener ninguna sintomatología. Y ahí va el hecho de que ustedes no tienen que preocuparse en que 140/80 sea una presión alta. Lamentablemente nos explican, nos aconsejan que debemos mantener la presión menos de 120/80, que eso es lo normal. Pero les recalco nuevamente, todo esto cambió desde el mismo hecho de que esta clasificación y estas recomendaciones que nos da la JNS8 ve el hecho de que existen cambios también a nivel arterial. Así como tú tienes una persona mayor donde ves cambios, desde luego, de vejez, ¿no? A nivel externo, también lo mismo se observa a nivel interno. O sea, tú no puedes pensar que una persona de 80 años va a tener las arterias de una persona de 20 o 22 años. Esa arteria está calcificada. Por lo tanto, la presión o la fuerza con la que la sangre va a pasar por esas arterias ya no va a ser la misma que cuando tenía 20 años. Por lo tanto, ustedes, el momento en el que están con estos pacientes y toman 140/80, tienen que explicar y decirles que la presión en esta persona ya no es la misma que cuando tal vez tenía 20 o 30 años, que para esta edad pueden manejarse presiones un poco mayores. Y eso es lo que les explico. Alguna vez los nefrólogos tratan de bajarles más la presión a los pacientes, pensando que en proteger desde luego el riñón, pero no debemos preocuparnos, puesto que estos pacientes manejan presiones un poco mayores por las calcificaciones a nivel arterial. Por lo tanto, si tú tienes un paciente de 80 años, tienes que explicar y decir que la presión aceptable para esta persona es menor a 150 la sistólica y menor a 90 la diastólica. Ahora, lo que les decía, en menores de 60 años, la calcificación puede ser, desde luego, también estar presente, pero no ser mayor que tal vez una persona superior a los 60 años. Por lo tanto, acá la presión ya, bueno, pues la consideramos un poco menor como aceptable, menos de 140 la sistólica y menos de 90 la diastólica. No sé si está claro a tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Bien, entonces, continuando, en aquellos pacientes, un ejemplo que son hipertensos, si tú sabes que una persona tiene presión alta, el umbral de normalidad también cambia. Se considera como normal menos de 140 la sistólica y menos de 90 la diastólica. Supongamos que tú tienes un paciente que viene a la consulta y le tomas la presión y está 160/90, un ejemplo. Entonces, tu objetivo en esa persona que es hipertensa es bajarle menos de 140 la sistólica y menos de 90 la diastólica. No trates de bajarlo hasta 120/80, porque sabes que el umbral ya cambió, porque una cosa es que una persona tenga hipertensión, es un enfermo, o sea, la hipertensión es una enfermedad. Por lo tanto, el umbral en esa persona de normalidad ya cambió, ya no se puede considerar como 120/80. Por lo tanto, si ustedes tienen ese paciente que les comento de 160/90, le inician un tratamiento
ya sea combinado con dos antihipertensivos, y ven que la presión está de 140-80, un ejemplo nada más, o 130-80, excelente, no le bajen más, porque es una presión normal de acuerdo al umbral que presenta el paciente. Muy bien, entonces lo mismo, es otra recomendación que nos da la JNS8 para poder manejar los pacientes que tienen hipertensión. En pacientes pacientes o enfermos renales, un ejemplo. En pacientes diabéticos, igual, el umbral de normalidad cambia. Por un lado, también se considera que en estos pacientes la presión normal es menos de 140-90. Entonces, si tú tienes un paciente que está con una enfermedad, no en diálisis por si acaso, sino que está con una enfermedad renal, una enfermedad renal crónica, un estadio 2, 3, o qué sé yo, 3A, 3B, o 4, entonces en esta situación tú puedes bajar la presión, pero lo normal o lo aceptable es menos de 140-90. Y en los diabéticos lo mismo. Sabemos que en el paciente diabético hay alteraciones en el endotelio vascular, hay alteraciones en cuanto a lo que es la estructura arterial. Y en ellos lo mismo, puedes manejar la presión menos de 140-90. Entonces, les recalco nuevamente, esto es importante. Y bueno, la verdad es que también voy a preguntar en el examen acerca de estas recomendaciones, ya que les va a servir a ustedes a un futuro para que puedan manejar y tratar a pacientes que tengan diferentes tipos o niveles de presión. No, antes, Doutor, dime. por eso es que cuando la persona es hipertensa, que baja mucho la presión o baja la normalidad, ella dice que está pasando mal, que está sintiéndose mal, tiene mareos. Por eso, Correcto. então, porque has cambiado su umbral. Claro, el umbral ya es diferente. Por ejemplo, tú le bajas a 110-80 y el paciente ya te va a referir clínica de hipotensión, ¿no? Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado en ese sentido, porque el paciente que está hipotenso puede tener mareos y en algún momento incluso tal vez perder el conocimiento y tener alguna complicación por el tratamiento excesivo que le estás dando, tratando de bajarle la presión hasta menos de igual o menor a 120-80. Y alguna vez no me ha pasado en la práctica, algunos de los estudiantes de práctica que les tomo la presión y les digo, ya 140-80 está bien, y muchos me dicen, pero doctor, 140-80 no es normal. Claro, eso tal vez era antes, pero les recalco, las nuevas guías, el nuevo tratamiento que se da en la hipertensión es según esta guía de la JNS8. Tal vez en un futuro, tal vez vuelva a cambiar, no lo sabemos, pero actualmente las recomendaciones continúan y desde luego estas recomendaciones están hechas en base a estudios y a tratamientos que se han realizado en pacientes hipertensos. Es un sustento para que ustedes puedan iniciar un tratamiento y es un sustento para que ustedes puedan indicar que una presión es aceptable de acuerdo a la edad del paciente y de acuerdo a la patología o a la hipertensión que presente. En algún momento... Doutor, para Dime. um hipertenso maneja menor a 140 y menor a 90? Hay que manejar menos de 140-90 un paciente hipertenso. Ahora, un ejemplo, si llega a 120-80 y el paciente está tranquilo, maneja 120-80, no me hago problemas. Si tiene 130-80, excelente. Si tiene 130-85, bien, no hay problema, ¿no? Pero si tu paciente hipertenso está con 145-90 o 140-90, ojo, ahí sigue siendo hipertensión, porque el valor que les estoy indicando es menor en lo posible a 140, ¿no? Y menor a 90 la diastólica. Entonces, si ustedes van a manejar menos que esta presión, está tranquilo, es una presión aceptable. ¿Alguna pregunta más? Gracias. No. Bien, entonces, en aquellos pacientes, un ejemplo, en pacientes de raza negra, en pacientes diabéticos, se menciona que pueden utilizar diferentes tipos de antihipertensivos, pero de recomendación están las tiazidas o los diuréticos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que estos tienen un mejor actuar a nivel de lo que es el control de la hipertensión. Les recalco nuevamente, eso es lo que nos dice la guía, pero ustedes tienen que actuar de acuerdo a la situación en la que estén con el paciente. Porque si yo tengo un paciente diabético y de repente tiene algún daño renal, no le puedo dar diurético, ¿verdad?
Entonces, ahí estaría contraindicado el iniciar un tratamiento con diurético. Por lo tanto, si yo tengo un paciente diabético, de repente, bueno, pues un paciente diabético que siempre está en la casa y que casi no sale, ya le doy un diurético. ¿Por qué? Porque sé que en los diabéticos me sienta muy bien el diurético. Y también, bueno, pues ¿por qué? Porque está en la casa y si le lleva cada rato al baño, tiene ahí un baño que le sirve, ¿no? Pero bueno, pues si ustedes van a querer dar un diurético a un paciente diabético y que esta persona está todavía activamente laboral, está trabajando, entonces ahí ya nos creamos un conflicto, ¿no? Pues nosotros como médicos tenemos, ¿no?, que no solamente ver de repente en dar el tratamiento, sino también tenemos que ver si ese fármaco es ideal, si ese fármaco me va a ayudar bastante en ese paciente, porque hay algunos que tienen un efecto. Un ejemplo, supongamos en mí el diurético no me va a producir mayor problema, lo voy a tolerar, pero de repente en algunos de ustedes que lo utilizamos les puede producir bastantes trastornos electrolíticos, ¿no? Bastante diuresis. O sea, los fármacos actúan de diferente forma en cada organismo, no siempre va a ser todo como nos indican los libros. Por lo tanto, en esa situación tú tienes que tratar de hacer una combinación o utilizar un fármaco que te produzca menos efectos adversos y menos efectos deseados. Y es ahí que también pueden usar los calcioantagonistas, ¿no? Si de los calcioantagonistas, el amlodipino, excelente, un buen efecto de larga duración. ¿Cuál es el problema? Que te produce edema malleolar. Tengo varios pacientes que están lamentablemente, que hacen en algún momento edema malleolar y que tengo que administrarles un diurético para tratar de contrarrestar este efecto adverso por lo que es el calcioantagonista, ¿no? Pero también pueden tratar de utilizar otros fármacos, ya sea un IECA, ya sea un ARA2, dependiendo desde luego la comodidad por parte del paciente y la aceptación de la misma, ¿no? En pacientes, no nos olvidemos, en pacientes que en cierto sentido tienen alguna otra alteración a nivel renal o tienen alguna otra alteración a nivel ya sea pulmonar, entonces tenemos que tratar de utilizar el fármaco que no me intensifique ese efecto adverso que está presentando el paciente. Es muy importante saber que todos los antihipertensivos tienen algún efecto deseado y que pueden desde luego ir rotando. Un ejemplo, yo le doy a mi paciente IECA, veo que tiene mucha tos, no, mejor no IECA, voy por un ARA2. El ARA2 lo acepta, excelente. Hay otros pacientes que incluso tienen efectos un poco más potentes en cuanto a lo que es la tos por la utilización de los ARA2. Entonces ya dejo el ARA2, no puedo usar IECA, no puedo usar ARA2, entonces puedo utilizar calcioantagonista. Ya, de repente te produce mucho edema, entonces, bueno, ya, ni modo, usaré un diurético. Hay algunas personas que lo toleran muy bien los diuréticos y que no les conlleva mayor alteración. Entonces, les recalco nuevamente, tengamos mucho cuidado con la utilización de estos antihipertensivos, tengamos mucho cuidado con la combinación que hacemos, que ya les he mencionado las mejores combinaciones. El objetivo es sí bajar la presión, pero de acuerdo a la edad, de acuerdo a la patología que tenga y de acuerdo también a la situación en la cual se encuentra mi paciente, ¿no? Entonces, este es un resumen de lo que acabamos de ver, de todas estas recomendaciones, este es un resumen. ¿No? Población en general mayor o igual a 60 años, la presión de preferencia, tener menor de 150/90, ¿no? Esta es la meta, tener menos de 150/90 en pacientes mayores de 60 años. En población en general menor a 60 años, tener una presión menor a 90 y también diastólica y tener una presión sistólica menor a 140, ¿no? Sistólica, diastólica. Población menor a 60 años. Para población mayor a 18 años y que tenga una patología renal, la presión menor de 140 la sistólica y menor a 90 la diastólica se considera como normal. Paciente diabético, lo mismo, la presión normal menos de 140, 90. Entonces son rangos que nosotros tenemos que manejar, son rangos que son aceptables y que desde luego no implicaría mayor problema a nivel cardiovascular, ¿no? Por otro lado, las combinaciones o los fármacos que podemos utilizar, ya les había comentado, en población negra, pacientes diabéticos, podemos usar diuréticos, podemos usar tiacídicos, desde luego, calcioantagonistas, podemos usar IECAs, podemos usar ARA2, ¿no? En población general, incluidos diabéticos, etcétera, deben incluir una tiacida o un calcioantagonista. O sea, si la presión está muy elevada y necesitan combinar,
Entonces, en esa combinación pueden usar una tiazida o pueden usar un calcio antagonista. En pacientes con enfermedad renal, ojo, muy importante, pueden usar los IECAS y pueden usar también los ARA2. También se puede utilizar los calcio antagonistas, pero jamás, de los jamases, utilicen los diuréticos. Los diuréticos están contraindicados en pacientes con enfermedad renal. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Doutor, la última duda. Sempre que vou fazer uma combinação de fármacos antihipertensivos, tenho que tomar em conta que cada fármaco só me vai restar de 10 a 15 miligramos de mercúrio, ¿no? Ah, correcto. O O sea, ni todo. lo que pasa es lo siguiente, y eso hay que aclarar a todos. Un ejemplo, si yo tengo un paciente con 160 de presión, hay muchos que les dan ya, le inician los sartán, ¿no? Entonces, los sartán 50 miligramos cada 12 horas. Sabemos que los sartán, la dosis máxima es de 100 miligramos día. Y el losartán le va a bajar, qué sé yo, entre 50, entre 10, exagerando, 15 milímetros de mercurio. Si ustedes analizan, de 160 le va a bajar más o menos hasta 150, pero ese paciente va a seguir siendo hipertenso. Entonces muchos piensan y dicen, no, hay que aumentarle el losartán, hay que llegar hasta 200, pero no se puede utilizar hasta 200 porque en ningún momento he dicho o he hablado que se puede dar hasta 200. Ningún libro les va a decir que den hasta 200. Entonces, por ende, ¿qué van a hacer? Utilizar otro antihipertensivo, tratando de actuar en otra vía, ¿no? Si bien los ARA2 actúan sobre el sistema renina-angiotensina, entonces tengo que pensar y decir, utilizaré otro antihipertensivo que me actúe en otro nivel, ya sea diurético o ya sea calcio antagonista. Entonces ustedes pueden dar a un losartán, un ejemplo más, una tiazida. Pues hacen esa combinación y la tiazida les va a bajar por lo menos unos 10 milímetros de mercurio más. Entonces ahí tienen, ¿cuánto? 140, ¿no? 140 es aceptable. Pero, bueno, de repente, si solamente baja 5, un ejemplo está 145, tendrán que usar otro antihipertensivo más. Y ahí viene la combinación de un calcio antagonista. Pueden usar un ARA2, pueden usar un IECA más un calcio antagonista. Entonces, ahí ya tienen la combinación de 3 antihipertensivos y de repente ahí les puede ir mejor en el control de esa hipertensión que está bastante elevada, ¿no? No quieran, o les recalco, no piensen que un antihipertensivo les va a bajar entre 40 o 50 milímetros de mercurio la presión. No, eso no hay ningún fármaco que te haga eso, ¿no? Desde el mismo hecho de tener antihipertensivos nuevos como ser valsartán o melsartán, telmisartán, tiene un efecto prolongado, sí, mucho mayor, pero en ningún momento el hecho de que tú les des más dosis te va a bajar más la presión. Cada uno tiene un porcentaje que te va a bajar y por ende tienes que hacer las combinaciones pertinentes. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, gracias. Bien, entonces, chicos, un favor, yo les debo una clase, ¿no? No hemos pasado el anterior jueves, entonces voy a hablarles en el grupo qué día podemos pasar esta clase donde estén la mayoría, porque me falta darles un tema para el parcial. El siguiente jueves ya es el parcial, el segundo parcial de la asignatura. Entonces yo necesito terminar este temario para poder evaluarles. Entonces, en el grupo ya va a terminar el Zoom por si acaso. En el grupo voy a consultar qué día pueden la mayoría para poder programar y tener esa clase que yo les tengo pendiente. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces vamos a quedar Sí, acá. doctor, gracias. Quedamos Tengan acá. buena noche. Buenas noches. Buenas noches a todos.